Muy bien. Queda una exposición de este panel a cargo nuevamente de Raúl Serret, y en este caso él nos va a presentar análisis normativo del esquema de innovación, ciencia y tecnología en México. ¿Quieres usar? La verdad es que creo que fui el único que he expuesto 2 veces, pero esta vez voy a intervenir en una cancha que ya es más mi cancha, como ustedes escucharon. Soy de formación abogado, y la verdad es que hace unos minutos con unos compañeros yo les platicaba que al final de revisar en la planeación de este viaje todas las ponencias, hacía una reflexión, ¿no? Al final del día todos parece que hablamos de cómo nos peinamos, ¿no? Nada más que cada quien nos peinamos diferente, pero al final del día todos nos peinamos. Y yo no voy a hablar de cómo nos peinamos, esta vez voy a hablar un poco de otra cosa, que nadie ha hablado de cómo nos peinamos, ¿no? Porque al final del día el tema jurídico es la plataforma en donde todos los que estamos aquí tenemos que aterrizar, tenemos que caminar, y entonces cada uno de ustedes en su gestión, con los investigadores, en su gestión, con los empresarios, tienen ahí a un abogado en la oficina del jurídico que les entorpece el trabajo. Y que la verdad es que monserga ir a trabajar con el abogado porque no entiende nada. Todo lo detiene, es un cuate intransigente. La verdad es que mejor vamos a darle la vuelta y hacemos ustedes y yo, o ustedes y el empresario, o ustedes y el investigador, o ustedes y alguien con el área de protección van y se presentan al instituto para proteger sus desarrollos tecnológicos, porque mejor le damos la vuelta al abogado o al área jurídica porque es una monserga. ¿Y qué creen? Si es cierto? Tienen toda la razón. Este abogado general de una institución, representante legal de una oficina, de una red de oficinas de transferencia de tecnología, les dice sí es cierto. Y es que al final del día los abogados nada más interpretamos las leyes. Y es que un sistema jurídico de un país, y que se replica casi en toda Latinoamérica, tenemos sistemas jurídicos más o menos similares en toda América Latina, nos pone en una condición bien difícil para el sistema de transferencia de tecnología. Hoy día, si exploramos el mercado de ofertas en materia de capacitación jurídica de transferencia de tecnología, lo más cercano que encontramos es posgrados en materia de propiedad intelectual. Pero al final del día, el tema de la propiedad intelectual se resume en cómo protegemos una invención, cómo obtenemos un certificado que podemos colgar muy bonito, pero de ahí no pasa. Una patente tiene que comercializarse. Y no todas las invenciones tienen que resultar en una patente. Y también tienen que comercializarse. Porque ese es el camino necesario. Para eso estamos aquí. Para que nuestras áreas de generación del conocimiento puedan tener una vinculación estrecha con los empresarios, y que ese conocimiento que resuelve problemas reales sea aplicado verdaderamente en las empresas, y que a su vez esas empresas coinviertan con las instituciones públicas de investigación, con las instituciones de educación superior, para generar más desarrollos tecnológicos. Este breve esquema tiene que funcionar en este sistema jurídico en el que estamos, porque al final del día, después de todo este trabajo y todo este tránsito que estamos viviendo, se aterriza en actos jurídicos, convenios, contratos, que tienen que ver con un abogado que no tiene preparación, en un sistema jurídico no diseñado para estos efectos. Y entonces nos encontramos con esto que Peter Drucker, por ahí del año 1940 y tantos, dijo: innovar es encontrar nuevos o mejores o mejorados usos a los recursos de los que ya disponemos. Y vamos a hablar de recursos jurídicos de los que ya disponemos, ¿no? Porque nuestro sistema jurídico latino, napoleónico, tiene más de 100 años de vigencia. Los códigos civiles, que son los que sustentan nuestro diseño normativo jurídico para los contratos,
pues no ha tenido cambios sustanciales de los últimos 150 años. Entonces, está complicado el tema cuando tenemos una estructura tan rígida como el sistema jurídico latino, en mecanismos tan flexibles como son los mecanismos de transferencia de tecnología. Y entonces, los abogados somos los más reticentes a encontrar formas diferentes de hacer las cosas. Y nos encontramos con que, oye, pero es que ¿cómo vamos a hacer ese contrato? Jamás se ha hecho, ese contrato no existe, no podemos hacerlo. Y no, así como lo quieres hacer, no se puede. Se han enfrentado ustedes 20 veces o más con estas negociaciones con sus áreas jurídicas. Y es que tenemos un grave problema, Desde ver el fenómeno como tal de la transferencia de tecnología hasta ver el aspecto jurídico al interior en la gestión tecnológica de las instituciones públicas. Tenemos áreas de debilidad desde aspectos normativos presupuestales, aspectos normativos en materia de adquisiciones. Todos ustedes han vivido procesos de licitación pública, invitación cuando menos a 3 proveedores, los mecanismos en que las instituciones gubernamentales están obligados normativamente a realizar adquisiciones en el sector público con el sector privado. Los aspectos fiscales, los aspectos de contratos, los aspectos de propiedad intelectual, son aspectos vinculados necesariamente, aspectos jurídicos vinculados necesariamente con el sistema de transferencia de tecnología. Y es que empecemos desde el principio. Culturalmente tenemos hoy día vivimos un problema relacionado en que nuestros investigadores, aquellos que han cultivado el conocimiento y su talento para desarrollar soluciones, primero no quieren o no están tan dispuestos a vincularse con las áreas de desarrollo. Los investigadores, en síntesis, y así aunque se oiga un poco crudo, los investigadores no quieren resolver problemas directamente del sector empresarial, porque ellos dicen que no trabajan para el sector productivo. Y después, pues no generan innovación. Entonces, el primer tema es vamos a alinearnos, ¿no? Vamos a alinearnos todos. Los abogados somos la última parte. Somos un área de servicio que depende de una estructura gubernamental que tiene normas que no establecen con claridad reglas para el licenciamiento de tecnologías, que no establecen con claridad reglas para el manejo fiscal de los recursos de investigación, ni de los de financiamiento, ni como los de pago de la transferencia de tecnología. Al final del día, el conocimiento y la tecnología pueden ser un negocio. Ya lo decían algunos de mis antecesores. Debemos de quitar el atavismo de que las instituciones públicas no tienen que ser rentables. Yo creo que las instituciones públicas tienen condiciones suficientes para hacer negocio en una sociedad del conocimiento, del conocimiento mismo que generan en sus aulas, en sus laboratorios, en sus talleres. Sin embargo, hay fenómenos que tenemos que revisar. Hay negocios privados con fondos públicos. ¿Es posible eso? Vamos a poner un ejemplo. Todos ustedes tienen de sus universidades una computadora. Algunos con suerte hasta tienen un vehículo asignado de parte de sus instituciones. Pero ¿qué les parece si llega un inversionista que se llama Raúl y les dice, oye, préstame tu computadora y la de tu secretaria y aquí afuerita de la universidad ponemos un café internet. Yo pongo el local, yo pongo el servicio, tú pones las máquinas y te paso un dinero. Nadie aquí diría, sí estoy de acuerdo, vamos a poner ese café internet. Nadie. Es que yo no puedo disponer de estas computadoras porque son de la universidad, no son mías. Yo no puedo disponer de ellas. Pues eso es correcto. Si lo hago, estoy cometiendo una responsabilidad. Es correcto. Y si les ofrezco el mismo negocio con el taxi en aquellos que tengan un vehículo autorizado, yo pongo las placas, ustedes ponen el vehículo de la universidad y pues ponemos un taxi y nos vamos a mitades en ganancia. Ustedes van a decir, no, pues también, no puedo. Es una responsabilidad administrativa de ustedes si están disponiendo de ese bien público. Pero si lo hacen con la tecnología, es otro bien público. Y es que nuestro sistema normativo no prevé que los bienes intangibles
los bienes derivados de la propiedad intelectual también son parte del patrimonio de las instituciones públicas. Díganme, ¿quién de ustedes en sus universidades tiene un inventario del patrimonio intangible? No existe. ¿Y por qué? ¿Que no hay que eso no es un patrimonio? Están comercializándolo. Yo entiendo que nada más puedo vender lo que es mío, porque lo tengo registrado, porque lo tengo identificado. Pero entonces, ¿cómo lo están vendiendo? Si no tienen una acta de nacimiento. Y pongo el ejemplo. Veo afuera de mi casa que pasa una pareja. Meses después veo que pasa la misma pareja y ahora ella está embarazada. Meses después pasa la misma pareja y llevan a un bebé caminando. Yo interpreto que el bebé es de la pareja, pero ¿ya vi su acta de nacimiento? ¿Ya vi que verdaderamente son sus padres? No. Eso pasa con las invenciones que están ustedes comercializando. Tienen un financiamiento, que es la mamá, o la universidad, que es la mamá, tienen un papá, que es el dinero que se pone ahí, y tienen un hijo, que es la invención. ¿Tienen un acta de nacimiento de lo que están vendiendo? ¿Cómo lo están vendiendo? Lo que estoy tratando de resaltar en este fenómeno jurídico que estoy explicando es resaltar cómo estamos perdiendo valor en el sistema de comercialización que hoy día estamos utilizando. ¿Por qué estamos perdiendo valor? Porque al no registrar, insisto, registrar no es igual a patentar, Al no registrar nuestros procesos de invención, estamos vendiendo o regalando algo que no tenemos claro qué es, porque no lo hemos registrado. Y entonces existe la necesidad de rediseñar sistemas jurídicos para establecer mecanismos de protección primaria o básica de lo que ustedes están desarrollando. Y si evolucionamos la idea, nos encontramos con que incluso no existen mecanismos reales para determinar el valor de lo que comercializan. Tal vez exista un valor de mercado, tal vez haya una competencia, tal vez, pero normativamente no lo tenemos definido. Cada quien está resolviendo el problema, cuando se resuelve, de su mejor y leal saber y entender. Pero no sabemos en realidad que lo que estamos comercializando son bienes públicos, que para la desincorporación de bienes públicos existen procedimientos específicos para ello, que existen comités, órganos colegiados en todo el sistema latino para la desincorporación de bienes públicos, que no operan y que no tienen la mínima idea de cómo funciona la tecnología transferida. Y por si esto fuera poco, este trámite burocrático, lo único que haría sería espantar al receptor de la tecnología y alejarlo cada día más de este proceso. Esto es lo que nos pasa día a día en el sistema normativo. Por eso debemos hacer un marco normativo claro, preciso e integral, en donde el proyecto, su aplicación y escalamiento y su transferencia y adopción estén perfectamente definidos en estas 5 áreas jurídicas que he referido. Hablamos en México, entre otras muchas leyes, las leyes generales de bienes, las leyes de bienes locales, las leyes de asociaciones públicas y privadas. Tenemos fenómenos nuevos en América Latina en donde la participación de recursos privados en actividades públicas, como el diseño de hospitales, carreteras, aeropuertos, tiene que ser regulado. Los criterios de los órganos internos de control hoy día reprochan sobresueldos de nuestros investigadores en los sectores públicos. ¿Por qué? Porque ya tienen programado un presupuesto para su salario. No pueden recibir sobresueldos. Sin embargo, las legislaciones laborales prevén estímulos y regalías adicionales a esos investigadores y se enfrentan. Y los órganos internos de control, las contralorías, lo están sancionando. En general, hay una carencia de política industrial que afecta directamente la política de ciencia y tecnología de nuestros países. Al no tener definidas políticas industriales y de haberlas determinado dejar a libre mercado, el
diseño de los fondos de inversión en materia de investigación se encuentra al libre albedrío del sector académico, que no necesariamente tiene la obligación de estar vinculado con el sector industrial porque no existe una política industrial. En consecuencia, hay un desaprovechamiento de la aplicación de los fondos, de la aplicación y los efectos de los fondos de investigación. En México, en particular, el Plan Nacional de Desarrollo, expuesto hace menos de un año por el presidente Enrique Peña Nieto, definió en su estrategia 3.5.4 contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. Esta es una directriz, y a partir de este fenómeno que se establece en la planeación democrática de México, se están tratando de generar modificaciones normativas desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados con un efecto de alineamiento en este sistema normativo para la transferencia de la tecnología. En consecuencia, pretendemos promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores social y privado, desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y creación de unidades sustentables de vinculación, transferencia del conocimiento, promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros de investigación para promover y fomentar la innovación tecnológica, incentivar e impulsar, simplificar la propiedad intelectual. Y bueno, ya aquí en la preparación la tuve que cortar para estar en tiempo. Esto es lo que está pasando en general en nuestro fenómeno jurídico. No quise ser más puntual en la condición de cómo están las normatividades, pero en general es muy importante que empiecen ustedes a generar un fenómeno con sus áreas jurídicas con el propósito de fortalecer los criterios, primero para el registro. No estoy hablando de patentamiento necesariamente, para el registro de sus inversiones. En segundo lugar, para formalizar jurídicamente los proyectos de comercialización de cada una de sus tecnologías. Insisto, hasta este momento solamente estamos viendo del lado de la cancha de las universidades y de los centros de investigación. Tercero, una vez que se tengan esos dos mecanismos, pasar a la parte de la evaluación de la tecnología. Una vez que se dan esos tres pasos al interior de las instituciones, dar el siguiente paso. Ahora sí, pásaselo a la entidad. ¿Cómo le haces? Bueno, formaliza un contrato de transferencia de tecnología, un contrato de licenciamiento. Una vez que formalices ese contrato de transferencia de tecnología y contrato de licenciamiento, podrás, con los tres elementos base, establecer todos los criterios que se necesitan para esta contratación y hacerla real, hacerla sustentable y viable en el mediano plazo. El problema que vamos a enfrentar en el cortísimo plazo es que este ejercicio nos va a redundar en muchas observaciones de los sectores de control. Muchas condiciones en donde en algunos casos se han dado ejemplos en donde hay reproche de las áreas de control respecto al daño pecuniario de las instituciones. ¿Por qué lo vendiste en 5 pesos si costaba 50? Y aquí te lo demuestro, le generaste un perjuicio a la institución de 45 pesos. Y eso, al final del día, hoy no está explorado. Necesitamos abundar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros los abogados no hemos primero tenido la sensibilidad para hacerles este planteamiento. En segundo lugar, tampoco hemos tenido la voluntad de ser un poco más flexibles en el ejercicio de este fenómeno jurídico que se llama transferencia de tecnología. Fíjense lo que dije. No hablé de que es un tema tecnológico necesariamente. También existe la posibilidad de analizarlo como un fenómeno jurídico. Este fenómeno jurídico de la transferencia de tecnología genera un hermanamiento entre las áreas de derecho con las áreas de la tecnología, en donde podemos acompañarnos muy bien. Sin embargo, si mantenemos esta polarización y las áreas de tecnología le siguen dando vuelta a los fenómenos jurídicos, a la postre lo que nos vamos a convertir es en un sistema de explotación desde el sector privado hacia las instituciones públicas. Y no se trata de eso, se trata de tratarnos de igual a igual y con todo el respeto institucional que ambas esferas merecen. Y esto
es necesario a través de este fenómeno jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Tenemos un par de minutos. Disculpa, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Una pregunta, el profesor Maganza. Profesor Arteaga, en relación a lo que usted exponía de la importancia de la dimensión jurídica en los fenómenos de producción de tecnología, hay un escenario que se está desarrollando en el contexto de la globalización y particularmente en el caso de países latinoamericanos, que son los tratados de libre comercio y particularmente, por ejemplo, los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y en específico, por ejemplo, si uno revisa el tratado, no sé cómo será en el caso de otros países latinoamericanos, pero si uno revisa, por ejemplo, el tratado chileno digamos, con Estados Unidos, que se firmó hace un par de años atrás, el capítulo particular sobre ciencia y tecnología específicamente está cruzado de lo que es toda la problemática legal respecto de lo que es propiedad en todas sus dimensiones, a una escala absolutamente desconocida a lo que es la práctica chilena. Entonces, lo que yo quería preguntarle es, a su vez, ¿cómo se relaciona esta dimensión de la forma jurídica de lo sajón versus lo latino, ¿cierto? Que aparentemente tiene una cualidad que es muy adaptiva, ¿cierto? La dimensión consuetudinaria, respecto de lo que es la forma latina, que es más legalista, ¿no? ¿Cómo se conjuga esa dimensión en este escenario de negocio, en el fondo, muy globalizado? En primer término, yo quiero reconocerle la sensibilidad en la última parte de su cuestionamiento. Antes, yo soy Raúl Serret, el rector es Sergio Arteaga. No se preocupe. Efectivamente, los tratados de libre comercio en particular tienen un capítulo muy puntual en el sentido de la transferencia de tecnología y el movimiento de la tecnología entre todos los países miembros de los sistemas de libre comercio a nivel mundial. Digo, particularmente la India, por ejemplo, tiene fenómenos muy interesantes en sus sistemas de libre comercio. México en particular tiene un capítulo bastante interesante en su tratado trilateral de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y justamente ahí está el tema, ¿no? El tema es que los tratados traen una jerarquía normativa sumamente elevada. En algunas constituciones, casi en todas, lo ponen a un tratado al mismo nivel que una constitución. Sin embargo, el ejercicio de la práctica, como bien lo ha dicho, no ha permeado a los niveles de la gestión cotidiana de lo jurídico. En los aspectos desde lo fiscal, y tenemos impuestos al valor agregado que merman la efectividad de los recursos invertidos en eso. Y tenemos cuestiones presupuestales que limitan muchas veces el flujo económico para la gestión de la tecnología. En casi todos los sistemas latinoamericanos encontramos fenómenos en donde la liberación presupuestal que se ordena y se instruye casi siempre en enero termina siendo efectiva hasta mayo, junio de los años que corren. Y entonces ese sistema presupuestal ya no resulta tan coherente, por ejemplo, con los sistemas de tratados de libre comercio. Los sistemas de legislación en los aspectos de la patrimonial, del aspecto de los aspectos patrimoniales, tampoco los definen con puntualidad. Y entonces, por eso es que reconozco su sensibilidad, ya que existe una discordancia entre lo pactado a nivel tratado, en un nivel constitucional, dicho sea de paso, en la vinculación jerárquica que existe entre un tratado con una constitución, y lo fáctico a nivel de piso. Y entonces, ahí existe una discordancia. Y viene otra más delicada. Cuando tratan de hermanarse y justificarse sistemas tan flexibles como el sajón contra los sistemas latinos que
más rígidos y más formalistas. Todavía no se ha resuelto y, como dije, es un tema por explorar. Se han generado fenómenos bastante aislados que no han logrado hacer una sistematización global respecto de la solución del problema. En México, estamos trabajando muy fuerte en la red de oficinas de transferencia de tecnología con los órganos legislativos federales, con el propósito de que en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podamos crear soluciones que resuelvan de manera ágil y ajena a trámites burocráticos este fenómeno que se está dando en las instituciones de educación pública y en los en los centros de investigación públicos también. Tenemos una pregunta más. Sí, gracias. Bueno, Raquel, estas cohortes son anuales, son del mismo tipo de... Gracias. Estas cohortes son anuales, son de un tipo específico de empresas, digamos de un sector, o son de varios sectores. Estas clínicas consultivas las imparten académicos, quienes las imparten, cómo se definen las temáticas. Y una pregunta muy específica que me interesa mucho: ¿no hay resistencia de estos empresarios, pymes, a compartir sus conocimientos entre ellos? Sí, los seminarios son semestrales, aunque se hace una vez por año, es decir, duran un semestre, pero es anual generalmente el cohorte, ¿no? Y desde el punto de vista de la clínica, la verdad que el tema estratégico está en el facilitador, o de lo que se trata no es que se transforme en una clase más de exposición, sino que este facilitador logre que se desarrolle el diálogo. Y para eso lo que hay que generar es la confianza y el ámbito y tener la capacidad de gatillar adecuadamente los temas como para lograr que efectivamente haya aportes y que esos aportes motiven la interacción. Entonces, uno podría simplemente identificarlo como un taller, pero la verdad que la riqueza está en lograrlo. Y creo que el valor agregado de lo que nosotros hemos hecho ha sido efectivamente lograrlo, porque en el desarrollo de esas clínicas es donde se ha generado efectivamente el mayor nivel de valor del programa, y es lo que ha generado, digamos, al hacer la evaluación, surge que la satisfacción se apoya fundamentalmente en lo alcanzado en la permanencia de los empresarios. No solo intercambian experiencia y además se sorprenden de que tratándose, y respondo a otra parte de la pregunta, no es por sector, sino que la inscripción lo único que exige es que se trate de una pyme, es decir, que esté dentro de los parámetros de una pyme, digamos, de un empresario pyme para poder participar. Y generalmente, digamos, se logra, como decía, que se sorprendan porque planteado un tema, en general aparecen como denominadores comunes, uno de los cuales, por ejemplo, es el tema de la empresa familiar, que es que se da permanentemente esa situación. Empresas familiares donde o hay, por ejemplo, un padre que la fundó y que en virtud de eso considera que debe seguir concentrando la decisión y no ve la necesidad de la innovación, la necesidad, digamos, de resolver la irrupción de la nueva generación que trae otra idea, que trae otra voluntad de innovación, o bien la desaparición de una generación y la existencia de una cantidad de herederos, digamos, que trabajan, que participan horizontalmente y efectivamente en vez de potenciar y sumar a la gestión la debilitan, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para ir simplemente a una anécdota, algunos han encontrado que es más eficaz pagarle al resto de los herederos como si fueran al trabajo, pero indicarles que no vuelvan más, digamos, y concentrar efectivamente la dirección de la empresa. Bueno, esas cosas surgen del intercambio de experiencias entre los mismos participantes, y es estratégico el facilitador o vinculador. Bien, parece que hay una pregunta más, pero sería la última en honor al tiempo para poder ceder el estrado al doctor Sarmiento, que está esperando para iniciar su panel. Muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Bernales, de la Universidad de Los Lagos. Quisiera preguntarle a la profesora algo que me preocupa respecto de esta relación universidad-empresa y esa experiencia que ustedes están teniendo ahí, y que tiene que ver a lo mejor con una doble transferencia, porque me gustaría preguntarte qué es lo que pasa con todo este conocimiento acumulado en el programa con el resto de los profesores de la universidad, si esto se transfiere a los estudiantes de la universidad, porque si no pareciera ser que estaríamos frente a un fenómeno que es unidireccional, es decir, estamos resolviendo algunos problemas importantes del tejido productivo, mejorando los desempeños competitivos, etcétera, pero ¿qué pasa con esa riqueza que se logra ahí en la formación de nuestros propios estudiantes y también en ese cambio de mentalidad del resto de los docentes? Esa es una de nuestras preocupaciones fundamentales. Así como en el origen del programa no pudimos capturar recursos del sistema académico, de nuestra carrera en particular de administración, para que fueran docentes o vinculadores en el programa, así hoy para nosotros es prioritario trabajar con la coordinación de la carrera para transferirle a la carrera las innovaciones que surgen de esta dinámica. Y lo hacemos por dos medios. Por un lado están las prácticas profesionales a los alumnos, es decir, identificados, por ejemplo, demandas, proyectos que requieren de una intervención más profesional, se acuerdan prácticas profesionales que son con alumnos de la carrera en las empresas donde se ha identificado el tema. Y el segundo aspecto son los seminarios integrados, que son una novedad dentro de la carrera, no constituyen, digamos, una materia en particular, sino que son seminarios intensivos donde los responsables de este programa de pymes transfieren a los alumnos e incluso a los docentes de la carrera los aspectos que consideran importantes que han podido detectar en la práctica del programa. Ok, muchas gracias Raquel, Raúl. Yo quisiera agradecer profundamente vuestra buena disposición y participación y la de todos los aquí presentes, y damos por cerrado el cuarto panel. Muchas gracias.